Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gran gusto poder estar aquí. Que Dios les guarde. Qué hermoso momento, ¿no? Nos gozamos poder sentir la presencia de Dios y saber que Dios es el que puede producir en nosotros. Fíjese que eso no es la predicación, pero en el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pedro predica su primer sermón, dice que los que oyeron el sermón se compungieron de corazón. ¿Se han escuchado o se han leído esta palabra? Es muy interesante porque habla de traspasar, o sea, de perforar el corazón. Es la obra del Espíritu Santo en los corazones. Y normalmente nos hemos hecho como muy insensibles ante la voz de Dios. Pero me da mucho gusto que ustedes estén en este tiempo de haber sido perforados en el corazón. ¿Verdad? Qué hermoso. Gracias a Dios. Pues vamos a empezar, hermanos. Normalmente predicamos más de 2 horas. Sí. No tanto. Sí, él sí exagera, ¿verdad? Aleluya. Muy bien, gracias a Dios. Vamos a abrir la palabra en este tiempo y vamos allá a la primera de Pedro. Gloria a Dios. Hay un pasaje que andaba yo en blanco, completamente en blanco, y orando a Dios y diciéndole: Señor, ¿qué les voy a predicar? Ya todos los sermones ya los prediqué ahí. ¿Qué les voy a decir? Y Dios me dio una palabra para ustedes en este tiempo. Y vayamos ahí pues a primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes que os llamó, ¿sí? Para las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana por tu misericordia, por tu amor, por tu fidelidad. Muchas gracias por darnos esta oportunidad, Señor, de estos 52 años. Gracias de verdad, Señor, gracias. Solamente tu fortaleza, tu bendición, tu protección, tu cuidado, Señor. Gracias, muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos a todos nosotros de una manera muy, muy especial. Lo necesitamos, Señor. Estamos necesitados de ti. Y sabemos que solamente tú puedes suplir esta necesidad en nuestros corazones y en nuestras vidas. Aleluya. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Ocupe su lugar. Y como siempre les digo, dígale al que está a un lado de usted: no me molestes. Voy a escuchar la palabra. Consejos muy certeros de nuestro pastor, ¿verdad? Del celular, de los sugieres. Creo que eso es muy importante. En esta carta, hermanos, esta carta tan importante en las situaciones de la iglesia primitiva y también para nosotros en estos tiempos, el apóstol Pedro habla sobre situaciones muy importantes. Marca mucho la santidad.
De eso está llena esta carta. Santidad, un llamamiento a una vida santa, ¿verdad? Pero también nos habla de la esperanza, nos habla de que Jesús es nuestra esperanza viva. Oh, qué cosa, ¿no? Qué sorprendente. Pero también nos habla y nos dice de la piedra que es desechada, y que los que están sobre esa piedra, sobre esa roca, pues no van a ser avergonzados, van a permanecer. Y habla también y dice que pues es una piedra que fue desechada por el pueblo judío, pero que vino a ser cabeza de ángulo, o sea, vino a ser cimiento. Y llega hasta un punto donde la cabeza, el corazón y todo lo que pudiera tener la iglesia primitiva voló, brum, explotó. En el contexto histórico de este pasaje, de estos versículos en especial, no era algo comprensible. O sea, la iglesia, recuerde, ahorita lo vamos a ver, la iglesia entra ciertamente como ese llamado de Dios para salvar a toda la humanidad. Y empieza el Señor a hacer una obra con los gentiles, ciertamente con el apóstol Pedro primeramente y después con el apóstol Pablo. Pero la iglesia que está en este momento recibiendo esta carta no puede recibir esta palabra. Cuando le dice Pedro, ustedes son, ¿qué? Le dice, real sacerdocio. Nosotros, pues si venimos muchos de ser los sirvientes de los romanos, muchos de nosotros somos todavía esclavos, tenemos un amo. Muchos de nosotros somos sumamente pobres. O sea, fue una explosión lo que está diciendo el apóstol Pedro cuando les dice, ustedes son real sacerdocio. ¡Bum! Voló la cabeza. Y diciendo, ¿de qué está hablando? Y luego esta carta se empieza a distribuir pues a todas las iglesias, sean judías, sean cristianas, en todas partes. Y todos empiezan como en este shock, ¿no? Son real sacerdocio. A lo mejor ahí ya pueden entender un poquito más cuando dice son nación santa. Son un pueblo adquirido por Dios. A lo mejor ya como que baja la intensidad. Y ciertamente, hermano, estas frases del versículo 9 y 10 tienen un significado muy especial. Muy especial. Para ellos tal vez en ese momento incomprensibles. Pero si lo trasladamos a nuestra época, a lo mejor todo lo contrario. Porque nosotros, cuando nos dicen esto, ¿qué decimos? Oh, pues sí, es que yo lo merezco, ¿no? Soy allá de las lomas de Nezahualcóyotl y sí, sí lo merezco, ¿no? Como que empezamos como a ponernos ahí en una posición que Dios ni nos ha puesto, ¿no? Y entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a estudiar, empezamos a darnos cuenta de qué es lo que está hablando el Señor en este pasaje, pues llegamos a esto, ¿sí? ¿A quién llama el Señor con estas características? ¿O a quién le dice, por ejemplo, en el Antiguo Testamento? Les voy a pedir si nos pueden ayudar con Éxodo 19:6. Y fíjese a quién le expresa en el Antiguo Testamento esto. No a los judíos, no a los gentiles, no a la iglesia, sino a quién? A Israel. Y le dice, y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y entonces esta expresión se da en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel.
Y luego en Deuteronomio 7:6, de igual manera, nuestro amado Dios vuelve a expresarles al pueblo de Israel que ellos son este real sacerdocio. Si ahí lo tenemos, dice, porque tú eres pueblo ¿qué? Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, cuando Pedro le dice esto a la iglesia, cuando le dice a esta iglesia que están haciendo, no lo entendían. Tal vez los judíos lo podían entender, pero no lo entendían. Pero mire qué sorprendente es esto. Ahora, ¿quién es el pueblo de Dios? No que los judíos ya no lo sean, porque viene un tiempo donde van a volver a ser insertados y seguirá la situación profética, que algún día lo veremos eso también. Pero ahorita, ¿quién es el pueblo de Dios? ¡Wow! ¡Qué sorprendente, hermanos! ¿Sí? Oh, pero no parezco judío, ¿verdad? A ver, vea, el que está a un lado si parece judío. Algunos sí los veo muy judaizantes, ¿no? Pero algunos pues no, algunos no tenemos pues nada de judíos, ¿no? Pero fíjese, hoy la iglesia es el pueblo ¿de quién? De Dios, ¿sí? Y estas expresiones, recuerde algo que dentro del estudio de la Biblia, siempre, hermanos, habrán cosas importantes que se dijeron para alguien y por qué se dijeron para esa persona y el contexto histórico por el cual se dijo. Pero también hay una verdad central. Y cuando tomamos la verdad central para nosotros, nos podemos dar cuenta que hoy el pueblo de Dios somos nosotros, los gentiles de este tiempo, los gentiles desde el día del Pentecostés, donde nace la iglesia. Y entonces viene una idea revolucionaria. Qué sorprendente. Yo cuando estaba leyendo esto, hermanos, hombre, mi corazón saltaba y me sentía bendecido cuando dije, soy linaje escogido. Wow. Soy real sacerdocio. Soy una nación santa. Soy un pueblo que me adquirió, que me compró Dios. Porque si yo le diera a usted la oportunidad, a lo mejor desde que yo era un niño y usted viera a muchos niños y yo estuviera ahí, le apuesto que usted no me compra, ¿verdad? Pero Dios sí. Pero Dios sí. Dios nos compró, ¿sí? Entonces, estas bendiciones, esta situación, solamente los judíos la habían disfrutado de esto. Oye, pero viene Cristo. Viene Cristo. Y entonces abre los brazos en la cruz del Calvario, no solamente para los judíos, sino para todos ustedes, para mí, para los de la otra colonia. Oiga, pasé y hay un templo muy bonito de este lado. No lo había visto, ¿verdad? Para ellos también, ¿verdad? Entonces el Señor viene y nos da y nos presenta, nos regala, nos ofrece este gran privilegio. Y pues empieza el Señor, nos empieza ahí a decir con Pedro, son linaje escogido. Son un linaje escogido. Y como vuelvo a repetir, quien en su momento recibió esto, pues fue el pueblo judío. Con el fin, fíjese, porque hay un propósito, no es solamente de soy linaje escogido. Hay un propósito para el pueblo judío, pero también al recibir nosotros esto, también hay un plan y un propósito. O sea, no es solamente para que usted se pare el cuello, donde soy linaje escogido, sí, pero tienes que cumplir con esto. Porque si no, no funciona. O sea, no se da. Entonces,
en el pueblo de Israel, ¿sí? Tenía este fin de mediar entre Dios y el resto de toda la humanidad. Y ese era el papel del sacerdote, el deber del pueblo, de manifestar ante todos el carácter y las obras del Altísimo. ¿Para qué eres? Ahorita voy a ver también esto, vamos a verlo, vamos con calma. Pero, ¿para qué o por qué somos un linaje escogido? Bueno, porque nosotros vamos a manifestar el carácter y las obras del Altísimo. No sirve de nada solamente decir, soy linaje escogido, si no manifiestas el carácter, y ahorita lo van a entender, y las obras del Altísimo. Y para que todos conozcan cómo es Él. ¿Cómo van a conocer cómo es Dios? Las demás, por ustedes, por mí, definitivamente, ¿no? Usted por ahí tiene algún accidente con alguien que se le cierra y usted baja con su bat, ¿verdad? Y tiene ahí su pescadito en su parabrisas y su bat dice, Dios es amor. ¿No? Y se baja con su bat, bien cristiano, ¿no? Entonces, es importante esto, hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender esta situación. Sí, ¿verdad? Se acordó de alguien, ¿no? Porque también la palabra nos dice que muchos podemos decir que somos linaje escogido, pero también la palabra en Romanos nos dice, en Romanos 2:24, si nos ayudan por favor, dice Romanos 2:24. Vamos a leerlo. Nos dice ahí, ahí está, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ser linaje escogido si ciertamente de repente el nombre del Señor pues es blasfemado, ¿no? Dice ahí. Entonces, ¿qué significa ser linaje? ¿Qué significa ser linaje? Esta palabra de linaje nos habla de algo muy interesante. Es la descendencia de sangre. Linaje es descendencia de sangre, ¿verdad? El linaje es algo muy importante, sumamente importante. Ningún padre puede ignorar su descendencia. Y alguien que por ahí tuvo algunos hijos y es un hombre importante, es un hombre rico, y el hijo se entera que es su papá, pues pide una prueba. Y ese linaje de sangre aparece. Y dice el 99.9% afirma que es tu hijo y que él es tu padre. Se aparece ahí, ¿no? Como el caso ahorita, bueno, hace algún tiempo de este muchacho que decía que era hijo de José José, ¿verdad? Bien bíblico, ¿no? Las ilustraciones bien bíblicas. Y pues resulta que no, ¿verdad? Bueno, para que no se quede con la duda, porque va a decir, ay, ¿qué pasó? Voy a bajar y usted me va a decir, oye, ¿qué pasó con el hijo de José José? Bueno, resulta que no era, hermanos, para que no se quede usted con la duda y me vaya a estar abordando y yo ya me quiera ir y usted quiere saber de José José. Ay, hermanos, todo lo que me hacen decir no puede ser. Entonces, es muy importante esto. Entonces, linaje significa la descendencia de sangre. Descendencia de sangre, hermanos. Entonces, fíjese que Dios le dijo a Satanás, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, ahí están los linajes. Fíjese nada más. Y dice, esta te herirá en la cabeza, le dice. Y tú le herirás en el calcañar. ¿Sí? Esto le dijo, ¿verdad? Esto le dijo Dios a Satanás. Y está hablando de la descendencia de la mujer.
Y nos está diciendo que levantaría a alguien, ¿sí? Que bueno, ciertamente que le iba a herir en el calcañar, pero que la descendencia de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Qué interesante, ¿no? Fíjese nada más, o sea, la línea, desde dónde viene este momento donde estamos ahorita. Entonces, el Señor iba a levantar a alguien. Y bueno, Satanás hace caer a Adán y a Eva, ¿cierto? Y se levanta ahí también algo feo en esa descendencia, ¿sí? Entonces, Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Y ahí se manifiesta ciertamente la descendencia de pecado, la línea de descendencia de pecado, pero Dios levanta a Set. Y por Set viene el linaje de Abraham. Wow. Y de ahí Isaac, Jacob, Boz, Isaí, David. ¿Y llega hasta quién? Hasta el Señor Jesucristo. Y cuando tengan tiempo, chequen las genealogías. Ya no hay más genealogía. Bueno, en el Nuevo Testamento ya no hay más genealogía que hasta Jesús. Es que esa es la cerecita, hermano. Ya no la quiero decir, pero ya estoy que quiero decir. ¿Sí? Entonces, estas características son sumamente importantes. Ahí va la línea. Concluimos en Jesús. Cada familia, hermanos, tiene un capital genético, o sea, un genoma que posee ciertas características. Así que ninguno puede negar su descendencia, ¿sí? Abraham, que fue su amigo de Dios, el Señor le dice a Abraham: te bendeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! Ahí está el linaje. En resumen, el linaje de Jesús. El linaje de Jesús fue una cuestión de sangre. Pero ¿cómo podemos llegar a ser linaje escogido? O sea, ¿cómo vamos a ser un linaje escogido? ¿Cómo no tengo yo la sangre de Abraham? Pero ¿sabe? Dios nos hace una operación fabulosa y nos cambia nuestro linaje. Por eso cuando llega ahí un viejito en la noche, ¿se acuerda? Que tenía miedo de que, y llega ahí con Jesús y le dice: oye, ¿cómo voy a entrar al reino de los cielos? Y el Señor: pues tú eres maestro, ¿cómo no sabes esto? Y le da un pasaje formidable. Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Quién ha tomado el prebautismal? Usted lo tiene que dominar. Le voy a dar 1,000 pesos, quien me diga. No es cierto, no le voy a decir. No, ya ahí van a ponerse de pie. No. ¿Quién se lo sabe? A ver, póngase de pie. A ver, Jaime. No es cuestión de ciencia, porque la ciencia ha avanzado mucho. No es cuestión de los médicos, sino que Dios hace un milagro tan sorprendente, ¿sí? Dios lo puede hacer. Dios nos pone su genoma por medio de Jesús. Yo pensé que se iba a emocionar, ¿sí? Por lo tanto, es que yo soy del barrio de acá, no importa. Dios te va a poner su genoma. Es que yo soy de provincia, no importa. Dios te va a poner su genoma. La ciudad, país, donde hayas nacido, quién ha sido tu padre o tu madre. ¿Sabes algo? Tú eres un linaje escogido. Tú eres un linaje escogido.
por causa del linaje de Abraham y por la fe que nosotros podemos tener al recibir a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Por eso dice la palabra, las cosas que viejas pasaron y hoy todas el Señor las hace nuevas. Por eso hoy, si tú venías deprimido, venías con culpa, venías con muchas cosas, ¿sabes algo? Tú no escogiste a Dios, Él te escogió a ti. Él te escogió a ti y te escogió para que fueses un linaje escogido. ¿Pero cómo? Por un milagro sorprendente que se dio en la cruz del Calvario, donde se derramó la sangre del Señor y donde cayó sobre todos nosotros. No éramos pueblo, hermanos, y no teníamos las características para hacerlo. Pero en la cruz y en Cristo el Señor nos injertó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de qué, de ser que hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas hay aquí? Sí, hermano, de verdad, créaselo. Sí, porque hay dos clases de personas en esta tierra: la creación, porque todos hemos pertenecido a la creación, pero hay otro grupo que son los hijos. ¿Y cómo llegamos a ser hijos de Dios? Por medio del linaje de Jesús, por medio de la sangre de Cristo, por medio de ser injertados, ¿verdad? Entonces Él nos ha engendrado, nos ha adoptado, nos ha bendecido. La Biblia nos dice que nos ha comprado, nos ha emblanquecido con la sangre de Cristo. Y también la Biblia nos dice que Cristo hizo la paz entre Dios y los hombres por causa de su sangre. Por causa de su sangre. ¿En dónde está la vida, hermanos? En la sangre, definitivamente. Ahora imagínense la sangre de Cristo cayendo sobre este pecador terrible, sobre ustedes que también son terribles, hermanos. No, cayendo la sangre, hermanos, y transformándonos y dándonos ¿qué? Vida. Vida, hermanos. Vida. Por eso alguien que tiene a Cristo tiene ese fluir de esa sangre a través de su ser, a través de su memoria, a través de su corazón, a través de sus emociones. Cuando esta sangre de Cristo viene a nosotros, entonces empezamos, lo que estaban diciendo los muchachos al inicio, ¿verdad? Empezamos a sentir esto en el corazón, empezamos a sentir que tenemos que buscarle más, empezamos a sentir que tenemos que hacer más cosas para nuestro Dios, empezamos a gozarnos más, nos dimos cuenta que hoy salió el sol y podemos estar contentos, no solamente por estos 52 años, porque pasarán, la siguiente semana ya serán 53, ¿verdad? Pero seguiremos adelante, hermanos, porque la sangre de Cristo, ¿sí?, nos dio vida y nos hizo linaje escogido. Somos injertados. Alguien cuenta que en su propiedad tenía 300 rosales, pero no servían, no daban flores, no servían para nada. Pero de repente llegó un jardinero e hizo un injerto de buenos rosales, esa yema de buenos rosales los injertó en esos que no servían para nada, y entonces esos rosales que no servían empezaron a dar rosas preciosas. ¿Sabe algo? Yo no servía para nada, pero Cristo vino y se injertó en mí. Y tú a lo mejor digas, es que yo sí soy muy bueno. Bueno, necesitas a Cristo. Sí, necesitas a Cristo.
Necesitas injertar, que Él te injerte su vida. Por eso vemos, hermanos, el día de ayer tuvimos una invasión evangelística allá en Chimalhuacán, está arriba del cerro. ¿Y sabe algo? El ver personas llorando, gente nueva, quebrantada, porque necesita a Cristo. ¿Se puede imaginar eso? Claro, porque aquí también sucede. Aquí viene gente que necesita al Señor, pero necesita el injerto de Cristo. No tu vida, no nada. A Cristo. A Cristo. Y entonces se producen los cambios y empieza a fluir dentro de las personas, dentro de nosotros. Por eso Jesús sabía también de esto, cuando dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermanos, ¿cuánto linaje hay aquí? ¿Cuántos somos linaje del Señor? Y no estamos hablando de un linaje humano, sino de un linaje divino. Es un linaje divino. No sirve, hermano, eso de que voy a ir al cielo. No sirve, no le hago mal a nadie. No sirve, me porto bien. No sirve, soy tan bueno. Necesitamos todos ser injertados por el Señor. Porque Romanos lo dice: no hay ni uno bueno, ni uno. No hay alguien que haga el bien. Todos se han desviado, todos se han corrompido. Por eso el quebrantamiento en la mañana, gloria a Dios. Porque siempre tenemos que estar conscientes de que no somos lo suficientemente buenos solos. Necesitamos la vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Ese linaje, y recordar siempre que hemos sido injertados, que no merecíamos, que es pura gracia de Dios. Y que Él nos ha hecho ese linaje ahora, no para sentirme el gran pastor o el gran presbítero, no, porque yo también necesito todos los días que fluya Cristo a través de mi vida, igual que ustedes, definitivamente. Y esto es formidable, hermanos, porque el Señor no dice: bueno, si tú quieres me eliges. No, Él está diciendo: yo te elegí. Yo te elegí. Y te elegí para que te injerte y te ponga en mi familia y seas mi hijo, pero también para que vivas una vida santa y me sirvas. ¿De qué sirve ser linaje si no tienes una vida santa? ¿De qué sirve ser linaje si no sirves? Cristo en su sacrificio nos hace aceptables delante de Dios y nos pone como ese linaje y como esas piedras para que el edificio, aquí mismo en 1 de Pedro dice, se vaya levantando, hermanos. Se vaya levantando. ¿Cuánto linaje hay aquí? ¿Cuántas piedras hoy se pueden acumular y irse poniendo de tal manera para que se vaya levantando otros 50 años si el Señor no viene? Otras familias que se les predica el evangelio, que haya más sanidades, que haya más bendición, que haya familias transformadas, que haya gente que solamente al entrar en este lugar pueda sentir que Dios le ama y Dios hacer algo tan grande en sus vidas. Entonces, hermanos, que cada uno de nosotros en este momento podamos entender que el Espíritu Santo ha intervenido en nuestras vidas y que nos ha hecho un linaje escogido. El Espíritu Santo intervino en la descendencia humana y lo hizo con María, donde el Espíritu Santo viene sobre María y el Espíritu Santo engendra a un ser santo, sin contaminación y con una sangre perfecta que tiene vida y vida eterna.
Y fíjese bien, ni la cruz, ni Satanás pudo quitarle la vida, porque él dijo: yo pongo mi vida por ustedes y la vuelvo a tomar, porque nadie me la quita. Yo la doy voluntariamente por ustedes. Aleluya. ¿Para qué, hermanos? Para darnos vida, para levantar un nuevo linaje, un linaje escogido. Su sangre fue el precio que pagó por nosotros. Su sangre fue el precio que se pagó por nosotros. Su sangre cayó sobre nuestras vidas, se injertó en lo más profundo de nuestro ser y nos hizo linaje escogido. Yo me siento muy bendecido, hermanos, definitivamente. Pero también dice que nos hizo real sacerdocio. En la Biblia aparecen solamente 2 castas sacerdotales. Una pertenece a Aarón, ¿se acuerda? Que es la sombra del sacerdocio de Jesús. Y la otra, ¿a quién cree que pertenece? A Jesús. ¿Qué dice Hebreos? Que nos convenía tener un sacerdote así, que se ofrezca una sola vez por todos nosotros. Qué sorprendente. Y lo dice por ahí también en el Antiguo Testamento y también en Hebreos, que Abraham dio los diezmos a Melquisedec, de quien no se conoce genealogía, ¿verdad? Y le vamos a decir Melqui, porque algún día lo vamos a ver por allá, ¿verdad? Y lo vamos a tratar con cariño. ¿Qué pasó, Melqui? Por allá estuvimos predicando de ti. Melquisedec es el tipo de Jesús. No tiene tampoco más genealogía. No hay más genealogías, porque ya no son necesarias. Porque todo aquel que recibe a Cristo en su corazón y le acepta como su Señor, se constituye como real sacerdote. Y ahora somos linaje escogido, pero también somos real sacerdocio. Tú has sido llamado por Dios. Dios te llamó. Y Dios te llamó para que estuvieses aquí, para que crecieras aquí, para que te edificaras aquí, para que edificaras a otros aquí. Dios te hizo un llamado, pero también te hizo un llamado para que seas una bendición para el mundo, para tu colonia, para tu trabajo, para tu familia. Porque tú eres el fruto de lo que Jesús hizo para todos nosotros. Y Él te ha dado una investidura sacerdotal santa. ¿Y sabes algo? Te lo voy a poner así. No tienes opción. No, es que yo si quiero me voy y dejo a Jesús. ¿Sabes algo? ¿Por las buenas o por las malas? ¿Cómo quieres? Ay, ya me están presionando. Y, no, hombre, yo me voy a quejar con López Obrador. Tú no elegiste ser sacerdote. Él te eligió a ti. Con esto termino, hermanos. Tenía muchos problemas con mi identidad, hermanos. No de género, no vaya a pensar mal. Sí. Sí, no. Sí, porque los vi así como que, santo Dios. Sí, no, de ese punto no, hermanos. No, de ese sí estoy yo bien seguro. Sí, los vi muy raros, hermanos. Sino en la situación de que yo no entendía, hermanos, muchas cosas. Y al ir a la iglesia y de repente alguien me decía: no, Dios te va a llamar a ser pastor. No, tú eres un evangelista. No, eres maestro. Santo Dios. Pero yo decía, pues yo no sirvo para nada, ¿verdad? A lo mejor me gusta barrer el templo, me encanta lavar los baños, me encanta ir con los hermanos a pegar los tabiques de ahí pero de esto.
Y entonces entré en un conflicto, hermanos, muy fuerte en mi corazón. Y como que mi ánimo empezó a caer mucho. Me sentía que no encajaba con nadie, no podía servir, no sé. Y un día, hermanos, orando a Dios, Dios me dio un sueño. Y en ese sueño yo veía un campo muy grande, pero un campo muy disparejo. No sé si ha ido alguna vez al campo donde las tuzas hacen sus nidos y sacan tierra, y hay montones de tierra de estos animalitos. Así se veía ese campo, muy grande, y así disparejo. Pero en medio del campo había una plataforma, y en esa plataforma estaba tocando un grupo de alabanza. Y yo veía, y estaba tocando de una manera formidable, hermanos. Y arriba de ellos estaba la nube de la presencia de Dios. Así estaba la nube y el grupo de alabanza. Y había una persona aquí, había una mujer aquí, otra allá. Así como que no estaba lleno el lugar, el campo tan grande, pero habían personas, mujeres, hombres, jóvenes. Y entonces estaba la presencia tan fuerte en ese sueño, que de repente yo vi que la nube que estaba arriba del grupo de alabanza se empezó a mover. Y llegó ahí donde estaba una mujer. Y la mujer dijo: Señor, gracias, porque soy tu maestra. Y bajaba la presencia de Dios. Y empezaban a hablar en lenguas. Esa mujer empezó a hablar en lenguas y empezó a glorificar a Dios. Y entonces de repente se levantó otra vez la nube. Y fue con otro. Y él estaba con sus manos levantadas. Gracias, Señor, porque me has llamado a ser tu pastor. Y bajaba la presencia de Dios. Y empezaba a hablar en lenguas. Y otra vez se levantaba. Y así yo viendo todo eso, pero yo veía que cada vez se acercaba más la nube a donde yo estaba. Y mi corazón latía así. Y cuando me di cuenta, ya estaba arriba de mí la presencia de Dios. Y empezó a bajar. Y le dije: no sé quién soy. No sirvo para nada. Y la nube bajó y me cubrió. Y oí la voz que me dijo: tú eres mi guerrero. Y cuando me dijo esa palabra, la presencia me llenó. ¿Sabes algo? Tal vez tú estás en esa condición, pero tú eres linaje escogido por Dios. Dios te ha llamado. Pero ha pasado esto: Dios te ha perdonado, Dios te ha limpiado. Ponte de pie un momento. Levanta tus manos. Vienen tiempos mejores para tu vida. Vienen tiempos de bendición y de unción sobre ti. Gracias, hermano. ¿Quién eres? ¿Qué ha pasado contigo? Dios está aquí. Y sabes, si no tienes todavía tu identidad, ¿sabes algo? Acércate a la cruz y deja que la sangre de Cristo caiga sobre tu ser. Él te va a dar una nueva vida. Él te va a bendecir de una manera muy especial.
Yo puedo sentir algo, hermanos. Hay algunos de ustedes que están batallando, muchos de los jóvenes hoy están batallando con algunas cosas. Te voy a invitar a que salgas de tu lugar, tengas el valor y ven a orar aquí. Vamos a orar por ti. Hay varones también que están atados por un pasado, pero sabes, hoy el Señor te dice: eres linaje escogido. Eres linaje. Hay mujeres que están también presas por muchas amarguras, por muchas tristezas, y no pueden vivir un presente, mucho menos un futuro. Levanta tus manos y dile al Señor: soy tu linaje. No lo merezco, ciertamente, pero tú me has mirado, tú me has escogido. ¿Por qué lo hiciste? No lo sé. Como dice ese cantante, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que viste en nosotros? Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Ven. Tú eres linaje escogido por Dios. ¿Por qué te escogió? No lo sé. ¿Por qué me escogió? No lo sé. ¿Por qué dio su vida por mí? Es lo que yo puedo entender, que es por puro amor, porque yo no lo merezco, porque tú no lo mereces, pero nos está llamando linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dile: gracias, Señor. Derrama tu sangre sobre mi vida, cambia mi genoma de pecado y ayúdame a tener una mentalidad hacia la santidad. Ayúdame, Señor, a ser un hombre que te honre con mi vida, con mis palabras, con mi corazón, con mis acciones, con mi economía, con mi profesión. Señor, solo tú puedes bendecirnos. Solo tú puedes hacer algo por nosotros. Tú nos has llamado a ser un linaje escogido, Señor. Y a veces, Señor, estaremos tal vez como también la iglesia en ese entonces. Pero estoy seguro que también tu Santo Espíritu vino sobre ellos y les mostró que son linaje escogido. ¡Aleluya! 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 Abre tu corazón al Hijo de Dios. Pídele que apliques su sangre sobre tu vida, limpiando tus pecados y tus faltas, tu pasado. Y que te ponga una nueva vida hoy, que te ponga una nueva vida, que cuando salgas de este lugar veas todo de diferente manera, que puedas sentir el fluir del Espíritu Santo por tus venas, por tu boca, por tus oídos, por tus pensamientos, por tus acciones. Aleluya, porque son linaje, porque somos linaje escogido por Dios. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Deja que fluya la sangre de Cristo a través de tu ser. Deja que fluya la sangre de Cristo. Deja que fluya la sangre de Cristo. Deja que fluya el Espíritu Santo en tu interior, porque Él dice: como ríos de agua viva van a brotar de ti. Deja que fluya. Empieza a hablar en lenguas, empieza a agradecer, empieza a profetizar, empieza a darle gracias a Dios, porque eres linaje escogido. Tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti. Y si te escogió es por algo. Si Él te eligió es por algo. Deja que fluya el Espíritu Santo, que venga esta savia sobre las áreas muertas de tu vida, porque eres linaje escogido,
real sacerdocio, aleluya. Santo, ayúdame. Gracias, Señor.